que yo creo que este es un hospital que tiene un tamaño realmente humano, ¿no? Y bueno, muchas gracias por invitarme. También quiero dar las gracias a las personas más importantes de la vida que me han enseñado lo que os voy a intentar compartir, que son los enfermos que he tenido el privilegio de acompañar. Las historias que son realmente auténticas, que te mueven y te conmueven, quedan grabadas en ti, en tu interior, ¿no? Ahí veo dos amigas de paliativos que saben de qué estoy hablando. Todos vosotros sabéis de qué estoy hablando. Es que realmente cuando sales de una intervención en una relación con un paciente que te conmueve y te transforma, tú ya no eres igual que antes. Ese proceso, yo hablo así, con esa especie de autoridad o de seguridad o de confianza o de coraje, porque he tenido mucha suerte de acompañar a cientos de personas que me han ayudado a ver las cosas como las intentaré compartir. Y bueno, yo en este último tiempo, ahora me decía Joan Carles, ¿y ahora qué haces? Digo, hombre, pues yo en paliativos he hecho de todo, solamente me queda ir de usuario y el día que vaya pues tengo que morirme bien, porque me he pasado la vida dando clases de cómo hay que morirse. Y claro, pues el día que me muera, como lo haga fatal, se van a descojonar de mí. Ese tío, o sea, por coherencia me tengo que preparar bien, ¿no? Y prepararse bien significa vivir plenamente, vivir feliz, ser feliz. O sea, tú te puedes ir tranquilo si has hecho aquello que has venido a hacer y puedes soltarte con gusto y con ganas porque ya está bien. Vamos a ver qué hay más porque hasta aquí estuve disfrutando de eso, ¿no? Entonces, en este proceso ahora que tengo el programa de paliativos que durante 5 años estuvimos coordinando aquí, pues está funcionando muy bien, hay muchos recursos. En una época de muchas dificultades tuvimos la suerte de emplear las habilidades de comunicación que habíamos descubierto con los pacientes en el ámbito de la política de la gestión, ¿no? Entonces, en un momento dado, pues si yo descubría que el gerente tenía miedo a la muerte, pues no sabes tú cómo yo lo explotaba a la hora de pedir recursos. O sea que, porque decía, necesitamos más enfermeras. Pero, Enric, pues que no tenemos... Pero tú sabes lo que es una agonía. Y no, hombre, bueno, cosas de estas que me han ayudado a trabajar bien, pero ahora mismo para prepararme bien lo que estoy haciendo, lo que me gusta. Lo que me gusta es intentar compartir lo que he aprendido y me he dado cuenta de que nosotros en el sistema de salud tenemos unos problemas importantes. Es decir, tenemos unos recursos, digamos, materiales que nunca son suficientes. Ahora se han acabado los recortes, llevamos una temporada un poco mejor, pero aún así esto es muy importante, ¿no? El hecho de que haya paliativos en Manacor ahora mismo me hace sentir muy orgulloso. El hecho de que haya paliativos en pediatría en esta comunidad, una de las 4 que hay en España, me hace sentir muy orgulloso. Pero he descubierto que aparte de que la estructura de la organización ayude a desarrollar mejor la humanización de la atención, hay un punto muy importante y es cómo somos estos sanitarios que estamos cuidando y trabajando en este entorno. ¿Qué es lo que nos da la consistencia, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que la gente no le tiemblen las piernas y que sea capaz de aguantar, que llevan chuzos de punta y que siga aguantando en mitad del entorno de sufrimiento? Eso es lo que hemos bautizado como el currículum interior, que curiosamente no nos han enseñado en las facultades, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que nuestro modelo sanitario está basado sobre el modelo científico y es un modelo materialista. Esto lo hemos heredado desde Descartes, ¿no? Sabéis que esto es un poco antiguo, no voy a andar mucho en eso, pero daros una pista de que Descartes, en un momento dado, cuando las cosas del mundo interior pertenecían a la Iglesia y era peligroso meterse con esto porque la Iglesia era poca broma, que podías comulgarte, quemarte en la hoguera, hizo algo que fue bastante inteligente por su parte, pero que nos deja una marca indeleble y que seguimos llevando con nosotros. Él dijo, hay dos realidades, hay la res cognitans, lo que nos pasa en nuestro mundo interior, lo que sentimos, lo que intuimos, lo que pensamos, lo que vivimos, nuestras emociones, esto es de cada uno y tal. Pero después está la res extensa, o sea, lo que podemos medir, objetivar, cuantificar y darnos cuenta. O sea, la realidad, básicamente, es aquello que podemos medir, pesar, cuantificar. Lo que tiene, ¿no? Entonces, claro, a partir de aquí hemos hecho un desarrollo brutal de toda la comprensión externa del mundo exterior, pero nuestro mundo interior ha sido como que académicamente no es correcto. O sea, las emociones todavía no han salido del armario, fijaros con lo que os digo, ¿no? O sea, estamos empezando a hablar de inteligencia emocional, pero de esto fue Salovey el año 94 que empezó a hablar de esto. No llevamos ni 30 años todavía. Sin embargo, el mundo objetivo, medido, cuantificado, esto es científico, esto es académico, esto es serio. Entonces, yo en la Facultad de Medicina, y en aquella época todavía, pues aprendí un montón de cosas que no me sirven para nada, pero bueno, son culturilla, ¿no? De la asa de Hendle, la silla turca, la gamma-glutamiltranseptidasa, de todo eso que forma parte de la parte medible, objetivable del paciente, pues eso nos ayuda a cuidar su carrocería, su cuerpo.
pero las personas no son cuerpos, ni son enfermedades. Las personas son personas. Y tiene una dimensión subjetiva, como tenemos los profesionales, que de esta somos todos unos ignorantes. Siento mucho decirlo, pero es así, hay que describir la realidad para poderla modificar. Básicamente, la psicología hasta hace muy poco, hasta que apareció la psicología humanista, la psicología estaba intentando imitar la ciencia dura y convertirse todo modelo cognitivo conductual, todo eso de explorar el comportamiento y evaluar, o sea, medir objetivos, o sea, como si la conciencia no existiera, si nuestra interioridad no existiera y si nuestro mundo interior fuera algo, pues que como es intangible, no es medible ni es objetivable, pues no fuera real. Eso es un sesgo terrible porque nos ha llevado a hacer sufrir y sufrir. Eso es como yo lo veo y lo que he aprendido en el entorno de los cuidados paliativos. Es un privilegio trabajar en paliativos. ¿Sabéis por qué? Porque ahí todo es verdad. Se caen las tonterías. Además, no puedes jugar a hacer de médico escondiéndote detrás de una radiografía, de un escáner o de una analítica. Ahí tienes el cuerpo a cuerpo. Dice Joan Halifax, que es una amiga, dice, los ojos de los moribundos son claros espejos donde quedas claramente reflejado. Entonces, en ese cuerpo a cuerpo no te queda más que hacer de médico de verdad y a partir de aquí descubrir qué es lo que hace que alguien se quede por el camino, porque ahí hay mucha gente que en el entorno de sufrimiento puede quedarse mal, quedar tocada, ¿no? Mira, hago una metáfora a veces, digo, cuando descubrimos los rayos X, descubrimos que era una forma nueva de entender el cuerpo humano, era una maravilla, los médicos se apasionaron por empezar a emplear esto y al cabo de un tiempo descubrimos que esto era muy peligroso, que la gente que trabajaba en radiodiagnóstico había linfomas, sarcomas, leucemias, epiteliomas, poca broma. O sea, a que había que protegerse. Entonces, descubrimos la radioprotección, pero yo he conocido médicos que han muerto de leucemia, el médico que trajo la radioterapia aquí en Mallorca, y que había acogido en la Fundación Curie, en el Instituto Curie de París, poniendo radium. Entonces, es decir, tuvimos que protegernos y decir, vamos a ver, hay que dosimetría, etcétera. Bueno, yo estoy convencido de que ahora mismo estamos empezando a descubrir que en ese mundo interior tenemos algo que nos hace muy humanos, y es que así como nuestro sistema circulatorio, el de cada uno es propio, nuestro sistema nervioso está abierto. Y vosotros ahora me estáis escuchando en un 97%, porque hay dos que miran el móvil. Pero también me escuchan, pero mirando el móvil. Entonces, gracias por escuchar también. Ese wifi neuronal que establecemos cuando nos estamos comunicando, ¿verdad?, pues hace que también por ahí nos puedan entrar las intuiciones de las emociones. Las emociones se contagian y de esto no nos han enseñado nada en la facultad. Y el contagio emocional puede ser algo que cuando es muy intenso podemos entrar en bucle con la emoción del otro. Y ese contagio emocional podemos intentar proteger, si no tenemos herramientas de gestión, podemos intentar protegernos o nos podemos quedar completamente contagiados. Esos son los dos extremos, que sería la despersonalización, y es que yo me escondo en una escafandra para no sentir lo que me estás diciendo y a partir de aquí no quiero sentir, porque el enfermo eres tú. Entonces, como aquel que dice, todavía no ha venido el presidente del colegio, lo puedo contar este chiste, que iban dos, no, es broma, iban dos traumatólogos en el ascensor y uno pregunta, y estaba el otro que escuchaba, que me contó el chiste, y uno pregunta, ¿qué tenemos hoy? Dice, pues hoy tenemos dos caderas y una rodilla. Claro, objetivar a la persona como una cadera o una rodilla es una forma de protegerte porque no te quieres contagiar. Y la otra, es la posición contraria, es el morir de una hemorragia de bondad. Es el desparramarse y el contagio emocional. El de alguna enfermedad que pobrecito y tal. Entonces, claro, ni blindarse, ni despersonalizarse, ni morirse. Esa gestión emocional no nos han enseñado. Tengo buenas noticias, todavía no he empezado la conferencia porque estoy improvisando ahora de momento. Por lo menos todavía no he empezado a mirar las notas que me traía. Quiero decir que, curiosamente, en estos... os voy a leer una frase de Harrison, que esa sí que la voy a tener que leer porque la tengo por ahí, que el Harrison, para los médicos, es unos libros clásicos, ¿no? Bueno, yo creo que sigue siendo clásico. Y este es el que yo estudiaba del año... Bueno, todavía no habéis nacido algunos de aquí, el siglo pasado. Decía, el médico no logrará una comprensión profunda de los problemas psicológicos del paciente a menos que aprenda a reconocer claramente y a dominar sus propios problemas emocionales. Respecto a las relaciones más personales con el paciente y a la comprensión y capacidad para profundizar en su conducta y motivaciones, dice Harrison, no existe preparación ni adiestramiento alguno capaz de reemplazar al talento intuitivo y al juicio maduro del médico.
Claro, ¿cómo se adquiere un talento intuitivo y un juicio maduro? Ahí es cuando, o sea, todos nos hemos tirado a la piscina a aprender eso sin herramientas, como aprendieron mis hijos a nadar, que es cuando su madre los tiró a la piscina sin manguitos y todavía se acuerdan. Claro, hemos aprendido así. ¿Qué pasa? Que algunos se ahoga por el camino. Estos días, ahora vamos a tener esta tarde, va a estar aquí el presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, porque estuvimos cenando juntos anoche, llevamos 2 días en un congreso del programa PAIME, Programa de Atención Integral al Médico Enfermo. ¿Enfermo de qué? Enfermo de salud mental. ¿Sabéis que estamos destinando 13 millones de euros en España para cuidar médicos que están malamente desterrados? ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué el médico se pone enfermo de salud mental? Fundamentalmente porque si tú tienes que torear con una situación difícil, de impacto emocional, que tú no estás preparado para eso, a ti te han preparado estupendamente, has hecho un MIR que has sacado un número no sé cuántos, y significa que te han preparado para guardar un montón de conocimientos, ser cognitivamente muy competente, pero emocionalmente puede ser una patata, o puede ser alguien muy poco. Entonces, si tú, de alguna manera, hay una parte sabia en cada uno de nosotros que sabe que cuando lo hace bien y cuando no lo hace bien. Cuando tú llegas a casa y las cosas no han ido bien en el trabajo, ¿por qué no has sabido tolerar esta situación? Porque esta situación te ha sobrepasado, porque aquella persona era muy joven, porque te has identificado con aquel paciente, porque se parece a alguien que tú quieres mucho. Esta persona cuando llega a casa tiene 2 soluciones, normalmente. Anestesiar esto pasa por Orfidal, Tranquimacin o whisky o tal. Ninguna de estas 2 es una solución. Eso únicamente lo que produce es adicción, dependencia y síndrome de abstinencia. Es decir, una adicción. Las adicciones de nuestros compañeros, las depresiones, es de lo que estamos trabajando. Estamos hablando de esto, de depresión y adicción, y un porcentaje de intentos de suicidio, de profesionales, compañeros nuestros, que ¿dónde han adquirido ese problema? Pues en un entorno donde ellos no estaban preparados para hacer eso. Fijaros que dice aquí Harrison: no existe preparación ni adiestramiento alguno capaz de reemplazar el talento intuitivo y el juicio del médico. Y dice, bueno, el médico astuto capta cuando hay que emitir un pronóstico franco y tranquilizador, que en ocasiones es preciso mostrarse cauto. Bien, esto era verdad hace 40 años. Ahora, la buena noticia es que desde que Harrison escribió esto han pasado muchas cosas. Y muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo, bueno, sabéis que hubo una guerra en Vietnam, ¿no? Y cuando regresaron de Vietnam, los veteranos tenían una cosa que no habíamos estudiado, y ahí se bautizó una patología nueva que se llama síndrome de estrés postraumático. Entonces, las personas que habían vivido situaciones de brutal impacto, donde habían participado en auténticas canalladas, tenían sueños intrusivos, estaban destrozados y empezaron a tener que dedicar toda una organización para cuidarles. ¿Sabéis qué descubrimos con esta historia? Pues que curiosamente algunos de los psiquiatras que cuidaban a estas personas, a estos soldados, se contagiaban y tenían problemas realmente serios ellos también. Y se descubrió también y se bautizó el síndrome de estrés postraumático secundario o vicario. Es decir, el profesional sanitario que ayuda a alguien con un impacto emocional, con un sufrimiento grande, puede también quedar por el camino. Después Finlay bautizó eso, lo cambió, porque hablando del agotamiento de las enfermeras que a veces se sobreimplican para cuidar a los demás, Finlay sacó el concepto de fatiga por compasión, que realmente es un mal concepto, porque la auténtica compasión, y ahora intentaré hablar un poco de ella, sí, no se fatiga. Lo que sí que se fatiga puede ser la empatía, o puede fatigarse. Es mejor emplear el nombre original, que es el de estrés postraumático secundario o estrés postraumático vicario, o sea, el impacto en el terapeuta del sufrimiento del paciente. Pero bueno, académicamente se ha consolidado mucho el concepto de fatiga por compasión, incluso hay herramientas que lo miden y lo exploran. Bien, hay otra cosa que hemos hablado aquí también, que es, a ver si acabo por poder hablar del currículum interior, me estoy preparando, que es la satisfacción de la compasión, o sea, el gozo de cuidar, la satisfacción que tenemos todos los sanitarios. Entonces, que nos sentimos realmente bien cuando hacemos algo que tiene sentido, que ayuda al paciente, que le ayuda no solamente a quitarle el dolor, sino todo lo que supone el cuidado de las personas. Entonces, básicamente, fijaros que hemos descubierto eso, hemos descubierto en el ámbito de neurología y de la psicología social muchos conceptos muy interesantes nuevos, como este que os decía, cómo se hace la regulación emocional en el cerebro del terapeuta, o sea, cómo en el lóbulo cingulado prefrontal tenemos las estructuras que regulan la amígdala y donde nuestras emociones, que nos contagiamos de las emociones del paciente, nos inundan, y en ese momento tenemos una cierta capacidad para regular esto y, digamos, tomar la decisión exacta de decir, bueno, puede ser varias estrategias de regulación emocional, puede ser reestructuración cognitiva, que decir, bueno, yo soy la enfermera, ahora mismo eres el enfermo, cuando me muera yo ya lloraré, ahora le toca a él, o sea, desde la regulación tal hasta
el anclaje físico, de anclarte en la respiración y tal. Pero todo eso son estrategias y movimientos que haces en el momento de que te encuentras sobrepasado. Lo que realmente ayuda, lo que realmente hemos comprobado, y además de evidencia científica publicada por la gente que está trabajando en esto, es que el cultivo de la atención, el cultivo de tu capacidad de estar presente, atento, lúcido, sereno, eso te ayuda a moverte en la realidad con una mayor capacidad. Y la realidad incluye los síntomas del paciente, las exploraciones que aporta, las emociones que aporta, las que sientes tú cuando estás en contacto con él. Y regular todo eso se hace desde un nivel de conciencia muy despierto. Eso se llama metacognición, metaconciencia o conciencia testigo. Esos descubrimientos vienen cuando, en un momento dado, coincide que los comunistas chinos expulsan a los budistas del Tíbet. Y de repente se vienen con lo opuesto hacia Occidente y en este momento se encuentran que estos tíos, si lo tienen un pelo de tontos, llevan una tecnología completamente diferente a la nuestra. En lugar de haber cultivado todo lo que es exterior, ellos no se han hecho astronautas, ellos se han hecho psiconautas y tienen una cultura milenaria de explorar nuestra interioridad, nuestra subjetividad y descubrir cómo de repente cuando se encuentran en Occidente y vienen con lo opuesto, ahí pues resulta que yo intuyo, eso me lo invento yo por amenizar un poco la tarde, porque ya son horas de estar ya cansado, que el Dalai Lama debió decir, bueno, ¿cuál es la religión que hay en Occidente? Y no os confundáis, no es el cristianismo, es el cientifismo. O sea, la gente cree en la ciencia y hemos hecho un absoluto de la ciencia, ¿no? De, oye, pues que estos con su religión exploren la nuestra. A ver, desde que cuando la resonancia funcional magnética vea cómo funciona el cerebro de un meditador, entenderemos a ver si lo que estamos haciendo nosotros es tontería o si vale la pena. Y si vale la pena, ya les hemos pillado, porque van a tener que aprender eso porque eso está muy bien, con la metodología suya. Y eso es lo que ha pasado. Se empiezan a hacer los Mind and Life Institute encounters, o sea, los encuentros entre los científicos, digamos, básicamente de la costa oeste americana, los neurocientíficos, con los budistas tibetanos y empiezan a ponerse en común para ver un poco qué podemos aprender unos de otros. Y lo que se decide es explorar desde el punto de vista de la metodología científica, objetivable, tal y cual, cómo funciona el cerebro de los meditadores. Y descubrimos, curiosamente, que este lóbulo cingulado prefrontal se hipertrofia cuando la gente practica o tiene una práctica regular y estable de cualquier de las prácticas de atención plena. Sea mindfulness, sea shamatha, sea vipassana, pero curiosamente, sea zen, pero curiosamente este desarrollo lo tienen tanto los monjes tibetanos como las monjas carmelitas que trabajan y ya están en su oración contemplativa. No tiene que ver con las creencias ni con la religión. Es decir, nuestro cerebro es plástico, este es otro muy interesante, y se puede, digamos, adaptar. Fijaros que Rafa Nadal tiene un brazo izquierdo enorme porque desde los 7 años le está dando ahí. Vuestro cerebro siempre, siempre, siempre es plástico. O sea, es mentira que o sea, si tú te crees las mentiras, tú mismo te programas, ¿no? Eso decía... ¿He hecho algo mal? No. Fantástico. Muchas gracias. Pues, bueno, ya Ramón y Cajal dijo que somos arquitectos, somos arquitectos de nuestro propio cerebro. Lo que desarrollamos se cultiva, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que esas historias clásicas de que los taxistas de Londres, el área de la geografía en el cerebro la tiene mucho más desarrollada que los ciudadanos normales. Y si los taxistas llevan 20 años en el taxi, mucho más que los que llevan 5. El violinista tiene la zona del movimiento de la mano. O sea, todo eso es la función crea del órgano. El cerebro se puede modificar. Es decir, de aquí, curiosamente, viene parte de lo que os quiero contar del currículum interior, viene precisamente esta es una de las partes importantes. Los budistas encuentran, entonces, Jon Kabat-Zinn empieza por hace el cultivo del mindfulness, hace este paquete estandarizado que está súper validado, está reconocido como el cultivo de la atención. Bien, ya tenemos el mindfulness de Jon Kabat-Zinn. Un momento dado, en el año 2001, me parece, hacen un encuentro de estos y donde está Daniel Goleman, que se os debe sonar, pues de la inteligencia emocional. Bueno, ese es el comercial de la inteligencia emocional, porque el que publicó ese concepto fue Salovey unos años antes, pero el que lo explotó y tal fue Goleman. Pues se reúnen con Goleman y con el Dalai Lama, con Paul Ekman, Alan Wallace, una serie de personas, para intentar entender cómo van las emociones. El título de la reunión era Emociones destructivas. O sea, el odio, la ira, la tristeza, la depresión. Bien, entonces se reúnen ahí unos días y reúnen lo mejorcito de Occidente. Y Paul Ekman, de la Universidad de Los Ángeles, es alguien que ha sido, en fin, increíble el desarrollo que ha habido de las emociones, porque sabemos
que hay unas emociones que son universales, que independientemente que seas japonés, ruso o lo que sea, pues tienes estas emociones, cómo se expresan, qué función tienen las emociones. O sea, hay un know-how de emociones que ha aparecido mucho después de que nosotros acabáramos la carrera de medicina y que por eso es comprensible que no nos enseñaran. Entonces se reúnen y empiezan a hacer una forma de cómo enseñar a que la gente se ponga en contacto con sus emociones y las gestione bien y las administre bien. Porque fijaros, yo tengo unas manos y las manos me sirven para pintar. He hecho un cuadro que para eso de Gallardo y para mis amigas hago cuadros, me gusta pintar. Bien. Las manos sirven para acariciar, para comer, para todo lo que quieras, ¿no? Pero bueno, ninguna de estas manos hace esto, por ejemplo. Diréis, ¿qué le pasa? Bueno, pero vuestras emociones y mis emociones sí que lo hacen a veces. O sea, ninguna mano es capaz de tomar autonomía y bloquearme, ahogarme, ¿no? Pero cuando yo me cojo un cabreo que me supera, puedo hacer desastres y no ser consciente que lo estoy haciendo. O cuando tengo una tristeza y entro en bucle en la tristeza, puedo llegar a un momento. Entonces, fijaros, como las emociones son los colores de la vida. Sin emociones la vida no tiene ningún sentido, sería absurdo. Pero las emociones no hemos aprendido a gestionarlas. Y para trabajar en un entorno de alta densidad emocional, como es en el ámbito clínico, si no tenemos capacidad de gestión de las emociones, vamos bastante mal. Lo aprendemos intuitivamente, cada uno por su cuenta. Pero ahora tengo unas buenas noticias. El 2012, pues cuando ya habían hecho todo, cuando salieron de esta reunión del Mind and Life Institute, pues con Alan Wallace y Paul Ekman y con el Dalai Lama se les dijo, vamos a ver, ¿por qué no hacemos, en lugar de hacer un libro, que lo van a ver 4, hacer un paquete formativo que pueda validarse y que pueda enseñar a la gente qué es una emoción, ponerse en contacto con su tristeza, cuáles son los detonadores de tu tristeza o de tu rabia, qué es lo que a ti te pone, qué es lo que te saca de quicio. Eso se puede cultivar y desarrollar. Entonces, desarrollan un know-how que se llama el CIP, Cultivando el Emotional Balance, y yo, pues nada, como soy un aventurero y mi mujer me da permiso, pues en 2014 estuve 5 semanas en Escocia haciendo la formación avanzada de profesor de este curso. Tenemos publicado algo recientemente en la revista Mindfulness sobre el impacto que tiene el CEP en los cuidadores en el caso concreto, y yo aprovechando mi doble militancia, estoy en la Asociación de Discapacidades Intelectuales, con los profesionales de AMADIP, hicimos con 25 profesionales un curso para ver qué pasaba. Porque todo lo que estamos haciendo en este ámbito del cultivo del currículum interior lo estamos midiendo para generar evidencia, para que eso no sea algo naif o algo, en fin, esotérico, ¿no? Entonces, bueno, lo del mindfulness está muy claro que funciona, cada vez hay más información. El CEP hicimos y nos han aceptado en la revista Mindfulness, que es la de más impacto, está el cambio que se ha visto haciendo este curso, pero además hay otro, un momento dado, pues estos mismos budistas, y que conste que yo no lo soy, para no parezca que hago propaganda, van y le dicen a una universidad bastante potente, que es la Universidad de Stanford, dicen al decano, a James Doty de la Universidad de Stanford, le dicen, oye, mira, te gustaría, porque es un tío especialmente con una historia personal de ruptura y de reconstrucción muy interesante, nos gustaría que la Facultad de Medicina de Stanford se dedicara a hacer un estudio, creara un espacio para estudiar e investigar sobre el tema de la compasión. Y entonces le dieron $1 millón, eso de la Casa del Tíbet, o el Dalai Lama, no sé, alguien de estos, para que organizara esto. Entonces, efectivamente, se pone a trabajar con lo mejor de los científicos. Conoces este programa del CIP, el CST, cultivando la compasión, el cultivo de la compasión para profesionales sanitarios. Tuvimos la suerte que yo en uno de estos retiros raros que hago por ahí me encontré con Gustavo Brito, que es un doctor en psicología chileno, que es el primer, digamos, licenciado en el primero que salió con el diploma del cultivo de la compasión de Stanford fue Gonzalo. Entonces lo trajimos para acá y ha hecho un curso también. Entonces, desde la posición, fijaros, y ahora voy a ver si puedo recoger todo esto que os he dicho. ¿Qué es lo que hace un profesional consistente para trabajar en mitad del sufrimiento sin que le tiemblen las piernas? No solamente eso, sino que sea capaz de generar un espacio de seguridad y confianza en su entorno, donde el otro, que está frágil, vulnerable, dependiente y necesitado, pueda acogerse, pueda sentirse reconocido y pueda elaborar y pueda trabajar. Esa consistencia interna, hay bastantes maneras de hacerlo. No digo que esta sea la única. La vamos adquiriendo los que tenemos una cierta capacidad y nos hemos arriesgado, y método científico, ensayo-error. Porque yo he llegado a mi casa cuando mi hija tenía 13 años y recuerdo que yo estaba tratando a una niña de 13 años con un tumor de ovario, y en aquel día, cuando llegué a casa por la tarde, mi hija me dijo,
papá, ¿por qué estás tan triste? Y me di cuenta que yo no me podía llevar a mis enfermos a mi casa. Esta niña de 13 años está curada, era un disgerminoma y todavía me manda postales por Navidad. Y tiene 40 años como mi hija ahora también, ¿no? Pero quiero decir que yo lo hemos aprendido a base de meternos y salir, ensayo-error, y entonces, bueno, también tengo que decir que tengo una gran experiencia porque estuve 6 meses de baja por depresión. O sea que lo del burnout lo conozco personalmente, tengo un máster en esto, ¿eh? Entonces, quiero decir que, pero no es necesario que pasemos por ahí. Entonces, hemos aprendido con el ensayo-error, yo me caí y me hundí y después tuve que salir de nuevo. Afortunadamente de esta salida salí un poco mejor que antes, que es lo que pasa cuando resucitas, o sea que estás mejor que antes cuando te moriste. Es que yo me morí de oncólogo y resucité de paliativista, y eso me parece que es trascender la oncología, o sea que poca broma, ¿no? Porque no, los oncólogos hoy en día ya no son como yo era antes, pero yo me dedicaba a tratar tumores, y luego en paliativos no me queda más remedio que tratar personas, que es otra parte más interesante, ¿no? Entonces, quiero decir que este método empírico, arriesgando a que los ciudadanos, a que los profesionales vayan quedando por el camino, es bastante bestia. Y si no hubiera ninguna otra solución, lo hemos hecho como se hace hasta ahora, porque no había otra manera. Pero ahora la noticia es I know how. Primero, el fundamento de toda nuestra... Estoy hablando de la humanización de la sanidad, desde la humanización del profesional, que me parece que es fundamental que nosotros nos cuidemos a nosotros mismos y que tengamos conciencia de eso. El fundamento, la pasta de la pizza para poder elaborar todo eso son los valores y es la ética. Eso es fundamental. O sea, tú puedes tener un nivel de awareness y de conciencia muy despierto y ser un gran hijo puta hablando mal y pronto. O sea, que quiere decir que para ser un francotirador y matar a alguien a 200 metros de distancia tienes que tener una finura en la atención, una capacidad de estar brutal, pero el objetivo no es muy compasivo, por cierto, ¿no? Entonces, quiere decir, fundamento son los valores. Y eso no lo han hecho hasta ahora en la facultad, porque lo han hecho cuando yo empiezo hace un par de años de clase en la Facultad de Medicina, en una privada en Madrid, donde los estudiantes cuando llegan con 18 años son una gente estupenda. Son gente con corazón compasivo, que han decidido ayudar a los demás. Las enfermeras, los psicólogos, los médicos, los fisioterapeutas, todos nos hemos movido a este terreno para ayudar a los demás. Y esa fue la primera, digamos, la moción, la vocación era ese movimiento. Lo que pasa es que a poco tiempo te lo machacan, porque en la facultad empiezan a hacerte aprender cosas que no tienen ningún sentido y nada que ver con eso. Entonces, lo primero que había que hacer en las facultades de medicina, y estoy allí como asesor para intentar introducir todos estos conceptos precisamente, es recoger y validar las ganas de ser médico, de ser enfermera de la persona cuando llega. Y a eso hay que cultivarlo, hay que regarlo, hay que animarlo, hay que, digamos, reconocerlo, porque eso es el fundamento que no tiene que perderse, porque ya se encontrará como cuando salga del hospital y vea cómo funciona la sanidad, se va a llevar un buen meneo, pobrecito. Pero por lo menos durante la carrera eso es muy importante. Los valores, pero después la segunda es la atención. El cultivo de la atención es fundamental introducirlo en las facultades de medicina y ya, desde luego, en los sanitarios. Tengo buenas noticias, porque yo tengo 68 años y sigo meditando 40 minutos diarios. Estoy convencido de que no estaría aquí tan fresco después de la noche que he pasado esta noche, que presento mala cena, si no hubiera sido porque tengo mucha consistencia. Y tengo mucha consistencia porque la cultivo cada día. Y las neuronas, no es verdad. Hay neuronas madre que siguen, o sea, células madre en el cerebro que siguen generando nuevas conexiones cada día. Y depende de cómo tú las emplees. Eso es fundamental. Por lo tanto, a cualquier edad uno puede cultivar la atención y estar atento y darse cuenta de lo que pasa si quieres ser un buen clínico, porque el desarrollo de la atención, que al principio puede ser simplemente cuando empiezas a entrar en este mundo te quedas un poco sorprendido de qué va esto, ¿no? Respirar y mirar la respiración, observar la respiración. Realmente, de lo que sois propietarios todos, lo que somos todos siempre propietarios, es de nuestra atención. Y cuando la has cultivado de una manera, digamos, relajada, pues tú tienes que poder ver todo lo que pasa sin estar a ver quién, ¿no? Sino desde una posición relajada, estable, o sea que puedes estar horas en esta posición de atención, y lúcida, prístina, fina, brillante. Esas tres son las características que cultivas en el cultivo de la atención. Vale, cuando tú tienes esto, cuando entras en la relación terapéutica y te encuentras con situaciones de conflicto y de sufrimiento y de distrés, tú te das cuenta de la emoción del paciente, te das cuenta de cómo esa emoción te afecta a ti, tú puedes regular la cantidad de emoción que quieres aceptar, porque no me bloqueo, porque no, si me bloqueo es que te den, a mí no me interesa lo que te pase, sino me interesa, pero me interesa solamente
para diagnosticar y tratar, no para llevármelo a casa ni rebobinarlo, ¿de acuerdo? Entonces, esa percepción de lo que te está pasando y cómo me repercute a mí, me doy cuenta que lo que tienes es rabia, veo por qué, lo intuyo, y a partir de aquí empiezo a explorar y acompañar, manteniendo una capacidad suficiente de atención para gestionar toda la situación, gestionarme a mí mismo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es realmente un buen clínico. Un buen clínico es alguien que sabe moverse en ese entorno con esa capacidad. Y eso se puede cultivar. El cultivo de la atención, el cultivo de la compasión y, básicamente, y los valores sobre los que se construye todo nuestro quehacer. Entonces, yo creo que eso sería un poco el desarrollo del currículum interior. Fijaros que la atención te hace, una de las cosas que tienes que tener cuando tienes un buen nivel de conciencia es tomar conciencia de ti mismo y ser consciente de tus propios límites. Para moverte en el entorno del sufrimiento hacen falta dos alas para volar por este espacio. Eso no es mío, pero bueno, es Ben Marching y son la compasión. La compasión no tiene que ver con la lástima. A veces me ha gustado que Joan Carles Marc y todos hemos hablado de compasión aquí de una manera muy natural. Hace años, cuando hablaba de eso en los auditorios sanitarios, tenía que hacer una matización para que la gente no se asustara. No tiene que ver con lástima. La compasión es la empatía en acción. Es emplear las manos y la cabeza movidas por el corazón para ayudar al otro a salir de su malestar. Bien, pues hay que emplear la compasión y la sabiduría. Porque si solamente eres compasivo y no pones límites a tu actuación, no sabes hasta dónde puedes llegar, no eres consciente de que esto no se va a resolver y quieres actuar más allá de lo conveniente, no eres sabio. Ser sabio y ser compasivo son las dos cosas que ayudan a las personas. Nosotros, fijaros que, entre otras cosas, ahora hablando, gracias a Gaby, que es un liante encantador, pues me dio para que organizara alguna cosa de formación en la plataforma esta que están en el proyecto UCI. Y yo le dije que no podían hacer nada, enseñar nada a los intensivistas si no entendía cómo trabajaban y me quería acercar un poco a ver cómo funcionaba esto, ¿no? Entonces tuve la idea de irme a Son Espases y me acerqué allí a ver a Julio Velasco y a Celia, les pregunté si me dejaban explorar cómo trabajan los intensivistas. Y bueno, he hecho un trabajo, esta mañana he presentado algo en Son Espases y en Granada os voy a contar lo que sale de este estudio tan interesante. Son 23 entrevistas, hay 12 médicos y 11 enfermeras. Y bueno, es entrevistas bastante largas. Entonces, para intentar entender los tipos, esto lo he aprendido de Concha, que es la que me ha dicho cómo, porque yo me atrevía a tirarme a la piscina sin saber muy bien cómo funcionaba. Por lo visto, sin saberlo, he hecho un estudio etnográfico y otro fenomenológico, para que veáis tú lo que es saber las cosas, ¿no? Pero esto es como aquel que decía, estoy encantado de saber que estoy hablando en prosa, y no lo sabía, o sea que no pasa nada, ¿eh? Entonces, gracias, Concha, porque, bueno, pues de estos estudios lo que quiero decir es que me tuve que documentar bibliográficamente para entender qué es lo que hace sufrir a la gente que trabaja en intensivos. Fijaros, están diciendo que se les muere el 10%, es verdad, pero es una verdad, a ver, yo me gustaría preguntarles, como soy epidemiólogo también, me gustaría saber, y a los 6 meses de estos que no se han muerto en la UCI, ¿cuántos viven? Porque también habría que, o cómo viven. Bueno, asumamos que es verdad, que se muere solo el 10%, que los demás se curan y se van de juerga. Bien, yo no lo creo, pero anyway. A nosotros, en paliativos, puedo presumir de que tenemos un éxito del 100%. Un éxito del 100%. Pero nuestro éxito no es que no se nos mueran, sino que se nos mueran bien. Bien. ¿Qué pasa entonces? ¿Queréis saber una cosa muy curiosa? Nosotros asumimos muerte, como decía Borges. Eso aprendí de Nofre Pons, que me enseñó y yo lo copio, lo digo en todas partes, aunque no cito a Nofre, pero cito a Borges. Morirse es una costumbre que tiene la gente y me gustó cuando lo oí. Es una costumbre. Entonces nosotros tenemos asumido en paliativos que morirse es una costumbre que tiene la gente. En intensivos morirse es el fracaso, el absurdo desastre. Si queréis saber qué pasa, en intensivos tenéis exactamente el doble de burnout que en paliativos. Y entonces el currículum interior significa tener la consistencia para moverte en este entorno con sabiduría. Y la sabiduría es hasta dónde puedo llegar, qué sentido tiene eso, para qué hacemos lo otro, se va a morir, pues ya lo veo, ¿para qué insistir?
etcétera, etcétera. Entonces, la sabiduría es fundamental para poder emplear la compasión, porque la compasión sola puede morir en una hemorragia de bondad, o sea, tú te puedes desparramar intentando ayudar a la gente, ¿no? Creo que, para ser honesto, no he hecho nada de lo que había preparado. Pero tengo la satisfacción de que creo que me he adaptado bastante a lo que he sentido que tenía que decir. Y como quedan 10 minutos todavía, ¿no? ¿O 5? Sí. Es que él tiene miedo que le quite el tiempo. No, te va a sobrar, ¿eh? Te va a sobrar. Bueno, he escuchado a Juan Carlos March, he escuchado a Gaby. Me encanta porque estamos en sintonía con lo que estamos diciendo. Lo que pasa, no es por presumir, pero uno ya tiene su edad y, claro, eso le permite tener una mirada un poco mea. Mira, el año 2004, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, en la que yo me precio de ser socio de honor, que es algo que está muy bien, que los propios tuyos te reconozcan, pues decidimos que teníamos que intentar entender qué era eso de sufrimiento, qué era eso de la compasión, qué era eso de la sanación y qué era eso de la espiritualidad. Porque la definición de la OMS decía que paliativos era eso, o sea, cuidar a las personas para cubrir todas esas necesidades, etcétera, etcétera. Bien, entonces nos reunimos unos cuantos, así aventureros, para intentar entender qué era eso de la espiritualidad. Y yo quiero decir que todo esto del alma y está muy bien, pero básicamente yo creo que hay que reivindicar las razones profundas de nuestra interioridad y de nuestro currículum interior. O sea, después de darle vueltas durante bastante tiempo, el año 2014, después de 10 años, un grupo de profesionales, médicos, enfermeras, psicólogos, antropólogos, gente de diferentes posiciones, intentando entender eso, llegamos a construir un modelo donde también un itinerario del proceso de morir y de cómo es nuestra intervención en ese proceso, cómo hacer acompañamiento espiritual desde una posición humanista y transconfesional, no rechazando ninguna religión, pero no necesitando ninguna tampoco. Y entonces quiero decir que lo que queda muy claro para nosotros, los que estamos trabajando en el entorno del final de la vida, que también es algo que hemos copiado de los yanquis, que a mí tampoco me gusta, porque la vida no tiene final, lo único que tiene final es la pequeña biografía del que se va, pero la vida sigue, ¿no? Bueno, pero tradujimos el End of Life Care y, bueno, pues lo que hemos aprendido en este entorno, básicamente, es que la espiritualidad no es una dimensión, como la física, emocional, social. La espiritualidad es nuestra naturaleza esencial, es el núcleo esencial de lo que somos. Seamos no conscientes de ello, porque el grado de conciencia que tenemos de la realidad no modifica la realidad. Cuando Newton descubrió la ley de la gravedad, no la creó, ya existía, simplemente que saber cómo funciona nos permite volar. El grado de conciencia que tenemos de la realidad es muy limitado. Nosotros nos construimos un mundo a partir de nuestra pequeña limitación de la percepción que tenemos de la realidad. No vemos los infrarrojos ni los ultravioleta y existen. Hay muchísima realidad más allá de la que percibimos, pero construimos una y nos creemos que esta es la única. Esto es una limitación bastante gorda que tenemos. Pero, curiosamente, en el borde mismo del misterio, que es el momento de la muerte, se disuelven muchas de estas cosas y si estás allí, sin miedo, puedes aprender y percibir, intuir realmente cosas extraordinarias. Yo quiero decir que el reivindicar que todas las personas tenemos una dimensión trascendente, seamos no creyentes en ninguna religión, no tiene que ver con religión. Todos tenemos una dimensión espiritual y esa espiritualidad es nuestro anhelo inagotable de plenitud, el anhelo de ser felices. Y eso nos hace a todos hermanos humanos completamente comparables unos a otros, independientemente de todas las características externas que son modificables y que son. Entonces, esa dimensión trascendente, el cultivar esa dimensión es la que te da la consistencia. Fijaros, lo más sutil, lo más intangible, lo que no se puede medir, es lo más sólido. Porque ¿desde dónde cuidas tú el sufrimiento y no te arrugas y persistes y perseveras? Desde tu consistencia interna. Y esa consistencia interna no tiene peso, ni talla, ni color, ni la puedes medir, ni tiene que ver con la hemoglobina, ni con el oxígeno, ni con el potasio. Es más, y ya puestos ya, como veo que escucháis bien, yo estoy aquí pues para desparramarme, ¿no? Ya decir que hay otra de las cosas que espero que vosotros, que sois más jóvenes durante el siglo XXI, lo veréis caerse, que es una mentira colectiva que hemos compartido, y es el modelo materialista del siglo XIX y XX, que dice algo que en medicina, para llevarnos a nuestro territorio, nos crea mucha confusión. Y nos crea mucha confusión y que seguramente os va a parecer bastante provocativo lo que voy a decir, pero me da igual. Asumimos que el hígado produce bilis, que el estómago produce ácido clorhídrico y que el cerebro produce conciencia. No quiero ser grosero, pero mirad cómo se me ha puesto el dedo. Esto no es así. Hay mucha evidencia de que no es así.
Pero la asunción de eso nos hace ir por la vida bastante miserables. Creer que el cerebro, la sede de la conciencia, es una fuente de distorsión, de problemas. El cerebro es un interface necesario para expresar y compartir la conciencia. Pero si el cerebro no funciona bien, evidentemente la conciencia no se expresa. Pero de aquí a que la conciencia se acaba, cuando el cerebro se acaba, hay mucho por entender. Entonces, nuestro mundo interior, nuestro currículum interior se puede cultivar, cultivando los valores, cultivando la atención, cultivando la compasión. Tenemos paquetes ad hoc y tengo la certeza de que en las facultades de medicina se va a introducir ese conocimiento, porque es fundamental para que la gente no muera por el camino de no tenga que hacer uso del programa PAIME, ¿no? Bueno, pues esto es lo que quería decir. Muchas gracias.